amigas y amigos, continuamos en su espacio Diálogo Urgente. Cuando iniciaba mis pasos por la política, siempre trataba de fiarme, orientarme y guiarme de políticos que tuvieran experiencia en función del éxito. Y una de las fuentes donde brevé con mayor acierto fue justamente en la del invitado que en esta mañana nos prestigia en Diálogo Urgente. Diputado de la demarcación electoral número 3 del Distrito Nacional y vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, con proyección a mucho más. Él no quiere que yo lo diga, pero se habla de una aspiración a la alcaldía del Distrito Nacional. Él no nos ha integrado ahí, pero con nosotros, nuestro hermano, querido amigo, Gustavo Sánchez. Gustavo, bienvenido a Diálogo Urgente, hermano Khalil Luis. Encantado de estar contigo y con ustedes, básicamente. A nosotros nos complace mucho, Gustavo, porque tú tienes la particularidad, como dice Khalil, que eres vocero, eres el diputado, pero aparte eres un hombre que habla claro y en este momento... Político de los pies a la cabeza, hermano. Tú ves, Calimán, que no tiene acción retardada, ya bajó. Y políticamente es muy conveniente para la sociedad. Vamos a empezar por lo que está en boga. Un legislador, creo que fue vocero una vez, ¿verdad? Del bloque. Una vez, sí, correcto. Fue vocero de su bloque, de Santiago, denominado Víctor Díaz. Publica Víctor una Suárez. Víctor Suárez. ¿Quién es Víctor Díaz? No sé. Publica una carta donde desestima unos bonos. ¿Cuál es la realidad, Gustavo Sánchez, de los bonos? ¿Se cogió prestado? ¿Usted es vocero? ¿Es cierto que Rubén Maldonado, voy a hacer varias preguntas para que usted se explaye, hizo una reunión con ustedes donde le confirmó que eso era por un préstamo? ¿Cuál es la realidad? Bien, la realidad del caso es que no sé por qué preocuparse por este tema de las madres y los bonos, porque ha sido una práctica que data de muchos años, en lo cual para esta fecha todas las madres de la República Dominicana, instituciones públicas y privadas, tratan de hacer algunos festejos en conmemoración de ese día. Claro. La Cámara no está exenta de todo eso y presupuesta para gastos sociales lo que pudieran tener como consecuencia privilegiar a los 190 diputados, exactamente, de que para esta fecha, diciembre y la madre, se provea a los diputados de algún apoyo a los fines de que estos puedan instalar en cada una de sus demarcaciones las actividades que tienen conmemorativas del Día de la Madre. En el caso nuestro, yo lo estoy diciendo, el martes la voy a llevar a cabo. ¿Con esos bonos? Claro, ajá, ¿y con qué? Claro, comparte. Eso es parte. Eso es parte, tiene que buscar más para completar. Yo voy a pagar Feliz de Olio y otro artista para que le pero ese PLD, este cobra poco. 75,000 pesos. Está picando bien de Olio. Entonces continúe, Gustavo. Tengo que decirlo. Ojo. Entonces, claro, todos los años se estira este tipo de apoyo. Y en este año, el presidente de la Cámara, naturalmente, que las expectativas de los diputados casi siempre sobrepasan la realidad. Claro. Yo aspiro que me den más, porque realmente yo gasto más. Entonces, en este año, las expectativas de cada uno de nosotros se sobredimensionaron. En esa circunstancia, el presidente de la Cámara nos solicita a cada uno de los voceros que convoquemos los bloques, siempre se convoca toda la semana para tratar temas políticos, y que en una de estas convocatorias le permita a él informar de lo que va a proceder para el Día de la Madre. Entonces va al bloque y explica exactamente que para esta madre, producto de una serie de compromisos que ha tenido la Cámara con otros gastos, proveer a los diputados implicaba más o menos la entrega de unos 300,000 pesos en bonos para las madres, de la celebración de las madres de cada uno de los diputados. En esas circunstancias, esos bonos naturalmente son especies que se compran, no es dinero que se transfiere. Entonces tú puedes comprar bonos como puedes comprar electrodomésticos. Tú puedes, una letra de canje. Sobre los compromisos de pago, son cuentas por pagar que puede ejecutarse a final de mes, a final del otro mes, y simplemente se compra una especie. Tú compras arroz y bueno, y tú pagas arroz. Nunca nadie paga el mismo día. O sea, tú pagas, por lo tanto no puede decirse que es función de un préstamo. Es básicamente sobre... el tema. Porque hay una carta incluso donde... No es sobre el asunto de un préstamo, es simplemente... Una nota de crédito. Tú compras...
tú solicitas Porque eso es dinero. Es una letra de canje, tú intercambias una nevera por tu bono. a un proveedor, tú le dices, mira, yo voy a comprar nevera, simplemente despáchame Sí, y yo te pago. y yo te pago. Se paga los 30 días, Claro. se paga los 60 días, se paga los 120 días, como tal. Sí, como- eso es un como crédito a 30 días. Un crédito a 30, A 30 días. días. Como siempre Como se se compra. hace. Y entonces, ¿a qué responde, Gustavo, esta reacción y públicamente posición de Víctor Suárez? Bien, Víctor, de manera muy particular, yo pienso que se excedió y creo que él está consciente de lo mismo, de que manifestar una inconformidad por esta situación traía como consecuencia el sacar a relucir temas que realmente, aunque son públicos, porque nosotros somos institución pública, No se ventilan. no es sensato, no es prudente tratar de descalificar el tema de las madres y el tema de la gestión administrativa de un presidente de la Cámara, que en absoluto no tiene nada que ver con falta de transparencia, ni mucho menos. Pienso que en lo que tiene que ver con nosotros como cero, estamos tratando de que independientemente, solo son informaciones públicas, las inconformidades de un diputado con otro nos tenga como consecuencia tirar los trapitos al sol. Sin embargo, Gustavo, hay un tema, y es que una franja de la sociedad entiende, bueno, pero el primer poder del Estado, poder legislativo, está para representar, fiscalizar y legislar. ¿Por qué diablos necesita un diputado que se le den bonos para celebrar Día de las Madres, escolaridad, diciembre? Sería bueno que, como tú conoces lo que es la construcción política, social de la República Dominicana real, de allá abajo del patio, le digas a la sociedad por qué necesita un diputado bonos. Sí, sí. Sí, Exacto. Mira, realmente se quiere estigmatizar el Congreso Nacional sobre el asunto de que las competencias que tenemos solamente legislar y solamente fiscalizar. Más que todo, representar también es parte de nuestra responsabilidad, y representar implica tú poner el oído en el corazón del pueblo, en el corazón de nuestro barrio, a las cuales, por ejemplo, no solamente están pendientes de que se le tome en cuenta con un reconocimiento, con un pergamino, sino más bien que tú le asistas en un momento determinado. Eso no quiere decir asistencialismo, eso significa solidaridad. Y no es propio solamente de República Dominicana. Si tú te vas a Panamá, el presupuesto de los congresistas tiene una partida que tiene que ver con gastos propios Sí, eso es importante de su saberlo. desempeño. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que en República Dominicana se quiere desprestigiar todo, y en lo que tiene que ver con esas partidas están totalmente presupuestadas dentro del presupuesto de la Cámara. Al Ejecutivo nunca se le pide que se le provea de mayores fondos, porque están distribuidos naturalmente cuando el presupuesto entra a la Cámara alrededor del mes de septiembre. Entonces, en esas circunstancias se hace una distribución de gasto por la Cámara, y en lo que tiene que ver exactamente si el diputado debe recibir privilegios que pudieran ser nombrados tal como es, efectivamente esos bonos... Pero vamos a apoyo. traducirlo, Gustavo, como tú sabes hacerlo. O sea, para que la gente entienda, Gustavo recibe igual que el universo de diputados 300,000 pesos, que no dan. ¿Qué hace Gustavo con esos 300,000 pesos en la demarcación electoral número 3? Bien, lo primero es, por ejemplo... Bueno, si que 75 tú- va a cobrar. No, pero si para ocho. que la gente entienda y sepa. Por ejemplo, si tú quieres lo más Sí, mínimo, sí. un reconocimiento, un pergamino, eso te cuesta, por ejemplo, 25,000 pesos hacer 400, por ejemplo, pergaminos. ¿Para Un reconocimiento para reconocer las madres que más se destacan en Villajuana, en Villa Consuelo, en Villa Agrícola, y tú eliges, por ejemplo, de Villajuana, 4 mujeres que han estado representando esa juventud, tratando de que esa juventud esté encauzada por el camino correcto, mujeres que están comprometidas exactamente con el desarrollo de su barrio, mantener la limpieza de su barrio, desarrollar a través de su junta de vecinos un liderazgo. Bueno, ¿cuáles son las de Villajuana? ¿Cuáles son las de la Sursa? ¿Cuáles son las de Villa Consuelo? Tú dices, bueno, estas señoras vienen desarrollando todo un trabajo durante todo el año, ¿por qué no reconocerla? ¿Por qué no hacerle saber al mundo que yo valoro el esfuerzo que está haciendo? Pero hay gente que no sabía Bien, eso. Bien, entonces a todo eso, para comenzar por Sí, eso, entonces siga. tú dices, bueno, vamos a hacer un acto en el cual ella se sienta bien, se cambie, se ponga bonita, entienda que ella es importante en la sociedad, y tú haces un acto, ese acto implica un gasto, por ejemplo, en lo que tiene que ver alquilar el local. Claro, logística. El local te lo pueden alquilar por ¿cuántos? 15,000 pesos. Sí. Para seguir gastando. Silla. Entonces, bueno, decorar eso implica 25,000 pesos. Entonces, en lo que tú vas y vienes, los artistas, yo tengo 2 artistas que van
por ejemplo. Un agasajo. Y un agasajo de esos artistas Sí, que están 100,000 pesos. claro. Ya iban 150. No, van más porque nada más de le te va a quitar 75. Correcto. Y no le regalan nada. Entonces ahí voy. Entonces, Sí. fuera del premio del reconocimiento, tú dices, bueno, ¿cómo yo me hago presente como si yo fuera hijo de esa señora? Amén, Vamos a así es. imaginarnos que esa señora representa a mi mamá. Y yo quiero hacer un regalito para que se sienta bien. Digo, bueno, ¿qué les regalo? Tú dices, bueno, les regalo un abanico, les regalo una licuadora, les regalo una nevera, un electrodoméstico, cualquiera de Te las regalas cosas. a todos los rifas porque no va para tanto. ¿o sí? Hay a las que son seleccionadas, por ejemplo, para reconocimiento, tú no las metes a la... A la tómbola. No, no, y hay que hablar, Lo regala. hay que hablar algo. Entonces, claro que no, porque esa tú le estás haciendo un reconocimiento. No la exponga Claro. a la suerte. Entonces, la demás, tú haces una rifa. Y aparte, pero aparte de eso, Entonces, ahí se va mucho más. hay una cervezuana, hay una picaderita. No, ya ella la va a celebrar, en su casa. Claro, la picadera Y sí es tú no parte le de- das nada a Gustavo ahí porque tiene que No, darle algo. Una picaderita, claro que sí. Claro En la que actividad sí. que le está Pero- hablando, que, oye, ha gastado ya más de $1 millón de pesos. Pero una en esa pregunta, organización. Gustavo. Ustedes los legisladores, y quisiera mucha... Y yo pregunto, ¿y eso está mal? No. Ahí Yo usted, pregunto, ¿eso está mal? Usted ha hecho la pregunta, Pero- y pero- eso pero- está mal. pero con la ca- O sea, los partidos de izquierda, que son los que muchas veces... Lo recibieron. Y la sociedad civil que la critican sociedad eso. civil. Pero aquí hay productores, dueños de canales de televisión que hacen toda la semana actividad y rifa y llevan Sí. artistas y lo hacen. Dicen Y todo los que, el mundo dicen lo los que quiere se hacer. oponen que no debe de ser el canal que debe utilizarse, que hay que crear las condiciones para que entonces puedan Gustavo, llegar esas con la madres. sinceridad que a ti te caracteriza y ya para salir de ese tema, yo creo que está bien Sí, ya está explicado, explicado. para entrar a otro de mayor trascendencia. Ustedes los legisladores reciben bonos de otras entidades, es decir, Qué malo, Luis. No, porque Sí, puede sí. ser Tengo que el ministro administrativo de la Presidencia, por presidencia le ejemplo. diga, fulano, usted le solicita, tengo una actividad, necesito 300,000, 550,000 pesos en bonos. No. ¿Usted nunca ha recibido eso? No, yo quisiera. Como vocero usted no ha recibido eso. Yo quisiera para hacer Usted más... como que está lenteando porque hay otro que sí. Sí, porque hay gente que ha solicitado diputados que rechazan únicos en otros. No, en el caso... Gustavo, es verdad que el problema fue que fue menos. No, yo pienso que Víctor estuvo inconforme con... Iván. Pero esa Bueno. inconformidad no Iván. necesariamente tenía que ver con bonos. Pienso que él tenía un sentimiento... ¿Recibieron de más el año admiración. pasado ustedes? El año pasado, sí, el año pasado fue un Hubo poco una más. moñita. ¿O tú fuiste más suave el año pasado? No, lo que pasa es, por ejemplo, que Tiene el que presidente de la buscarlo como Cámara ha quiera. justificado sus gastos. ¿Y ahora cómo tú vas a Una- buscar la diferencia, Gustavo? Bueno, de mi bolsillo, o yo me arropo hasta donde me llegue la Bueno, sábana. Gustavo, otro tema importante y es el hecho de que aparece y trae la especie en la prensa dominicana de que aparentemente hay algún nivel de consenso o pseudo o preconsenso en cuanto a la aprobación de ley de partidos políticos. Se habla del tema de que se fije por primarias y dejar a la libertad a los partidos seleccionar el modo de padrón a utilizar. ¿Qué hay con el tema de las primarias finalmente y con la ley de partidos políticos? Bien, muy correctamente. Debo confesar que la voluntad política ahora mismo se expresa no solamente en la carta que con mucha generosidad el presidente ha puesto a disposición de ambas alas del Congreso. En esas circunstancias, los temas, por ejemplo, que nosotros ahora mismo estamos discutiendo, se ha facilitado de una forma u otra la aprobación conjunta en ambas cámaras. Simplemente es participando los senadores como invitados, la comisión especial, a los fines de que ellos puedan participar en el debate del mismo, tratar de llevar el consenso. Entonces, lo que tiene que ver con el tranque que había con relación a que si las primarias debieran ser cerradas o abiertas con el padrón de la Junta, el padrón de los partidos, ese tema pienso que ya está debidamente aceptado, la forma que el presidente participó, y nosotros nos abocamos a darle ¿Qué presidente? es eso? Exacto, ¿Qué ¿cómo es presidente eso? de la República y luego consensuado, luego aceptado y valorado por el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. No, perdón, Pero pero yo ahora hay me una confundí, confusión. me ¿Se va a perdí. aprobar primarias No, abiertas? el presidente en su carta pone a disposición del Congreso que se entienda que independientemente él cree y yo creo que las primarias internas de los partidos debe ser con el padrón de la Junta Central. Él está convencido, y yo también, por lo que significa la elección del 20, independientemente de su convicción, que la aprobación o no de la ley no esté supeditada al encerramiento
de que se pueda tener, que él cree en eso y debe ser esta forma que entre el mar. ¿Y dónde está el consenso? Ahí a la pregunta de Khalil, tú dices que ya se ha llegado a algún tipo de nivel de entendimiento entre ustedes. En ese punto específicamente de las primarias, que yo creo que es el único entuerto de este tema, ¿a dónde se dirige la aprobación de esa ley? Bueno, hay otros temas que ya Ahora usted me está huyendo, un hombre como usted. No, yo estoy huyendo, Luis. Yo te pudiera decir que hay temas, por ejemplo, que deben ser discutidos, por ejemplo, como el asunto de las cuotas, que ya no es tarea de los partidos, sino de los legisladores de manera individual. Claro. Ahí no se puede sindicalizar que un partido está en contra de esto o a favor de esto. Simplemente existe la individualidad de cada uno de nosotros, como Khalil lo expresaba, que yo estoy de acuerdo con el asunto de las cuotas que se ha establecido para la juventud y la mujer, pero una gran parte de los diputados dicen, bueno, ahí yo no cojo línea. Entonces, pero no se puede decir que es el PLD. Claro que no. El PLD está a favor. Tema de subsistencia. El PLD está a favor de cómo se ha presentado en la cuota. Pero no se pudiera criticar que un diputado del PLD, o 2 diputados del PLD, o 5 diputados del PLD entiendan. Pero usted se me fue, Gustavo, del tema de la primaria. Usted ha dejado a la población esperando la orientación. Sobre la primaria. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se va con el padrón de la Junta? ¿Se va con el padrón abierto, cerrado, del partido? ¿Se va con primarias como único medio? Bueno, número uno, excluir los partidos emergentes. ¿Por qué? Espérese, vamos a ir el general para irnos al particular. Excluir los partidos. Los partidos emergentes, que son 22 de los 26, quizás no manejan el nivel de presupuesto que tienen los partidos mayoritarios, que se distribuyen el 80% de los gastos. Ellos no tienen quizás una estructura organizacional propia en cada una de las provincias. Seguimos. En ese sentido, no involucrarlo a ellos, que ellos decidan exactamente el tipo de elección, de método que van a emplear para presentar candidatos. Al margen del padrón. Para presentar candidatos. Lo otro es a los partidos mayoritarios que decidan el método de presentación de candidatura, sí con padrón de la Junta, que lo decidan los partidos. Como establecen los 16 de la Constitución. Que lo decidan los partidos, la metodología de selección de candidatos que van a presentar en la Junta Central Electoral. Si por convención, si por asamblea de delegados, si por elecciones primarias, si por encuesta, que eso lo van a decidir los partidos. Los partidos tendrán la opción de decidir. De decidir. Ahora bien, hay otros temas que podrán surgir ahí. ¿Usted está de acuerdo con 50% de cuota para la mujer? Como vocero del bloque del PLD, yo estoy a favor. Pero usted sabe que no hay mujeres para llenar eso, Gustavo. Yo estoy consciente que ese tema va a dividir el Congreso. O sea, ¿usted cree que no se va a aprobar así por un tema ya que usted lo ha dicho que no hay línea? Yo pienso que haré todo lo posible porque así suceda, por ejemplo, como está presentado, pero no estoy seguro que vaya a convencer la mayoría. ¿Por qué bajar el umbral de inversión en cuanto a la escuela de formación política de los partidos? Ese es un tema de debate que no está debidamente consensuado. Por ejemplo, por ejemplo, el otro tiene que ver con la cantidad de recursos que debe emplear cada candidato, ya sea, se habla que el candidato a diputado puede gastar 75 pesos por cada elector, el candidato a regidor 50 pesos por cada elector, en fin, eso pero perdón, gastar en el proceso de campaña. Que tiene derecho, por ejemplo, una provincia que tenga 100,000 electores y se le dice, bueno, pues usted puede gastar 75 pesos por cada elector, tendrá capacidad para gastar 7,5 millones. Sí, entonces, es una proporcionalidad en cuanto a los habitantes. Entonces, ese es un tema de debate que todavía y no. Y lo de la perdón, Khalil, ahí mismo en el gasto, y lo de la publicidad que lo debatíamos en la mesa. ¿Cómo o no choca de que tú me tengas que obligar a mí a yo poner o no algo en mi casa? ¿No le temen ustedes que eso vaya al Constitucional y ahí haya problemas? En las elecciones primarias, o sea, en el proceso de selección de candidatos, cualquiera que sea, el proceso de selección de candidatos. Es ahora en junio eso, ¿no? Se establecería que sería a partir del tercer domingo del año anterior, de agosto, tercer domingo de agosto. Wow. De agosto, y terminaría el tercer domingo de noviembre. Las elecciones para presentar candidatos primarias. De agosto a noviembre. De agosto a noviembre. Pero esos son 3 meses. 3 meses, eso es lo que está estableciendo. Pero es una locura. ¿Y los candidatos que no son conocidos? Bueno, llevan ventaja entonces los que ya están en la posición. Es para reducir el tiempo de campaña. Eso solo beneficia. Claro, usted lo conoce todo el mundo. La sociedad
ha entendido que el tiempo de campaña es muy largo y se ha querido establecer que se reduzca a 9 meses. Esa no fue mi pregunta, yo digo la regularización. No, pero él está poniendo un punto de debate interesantísimo aquí con eso. Pero claro, él está agregando algo importante. En el proceso de selección de candidatos, llámese, el proceso de primaria, se estaría regulado la campaña sobre la base de, por ejemplo, no discolay. Por ejemplo, no vallas, no afiche, no stickers para la campaña interna. Pero ¿cómo para tú seleccionar prohíbes eso? Simplemente, si aparece una valla de Gustavo Sánchez, la Junta Central Electoral, aplicando la ley, la ley, pudiera sancionar esta candidatura por violar la ley. Lo voy a interrumpir. Khalil Michel dice, yo quiero a Gustavo Sánchez y lo voy a poner. En mi casa. Y si la Junta demuestra, me imagino que tienen que investigar, que usted no tiene nada que de un ver. proceso en un tribunal. Pero tú no tienes nada que ver, pues tú eres beneficiario de eso. Pero bueno, pero si hace relación con la maldad. Pero entonces claro, o sea, porque ahí va a entrar la maldad. Si la maldad voy a hacer para que lo sancione. Cuando tú colocas un spot. ¿Y cómo que está legislando? Perfecto, no, por ejemplo, yo te diría, un spot publicitario lo trae acá. O sea, tú no tienes responsabilidad en el mismo. No, perdón, no. Usted Me, Luis, ahora mismo hay vallas de Carlos Marante Baré. Vamos para allá ahora, por ejemplo, en el país, Carlos Marante. No, pero no se vaya para allá. O sea, Carlos no tiene responsabilidad. Vamos aquí, venga. Usted es mi hermano, yo lo he dicho aquí, ¿verdad? Sí. Y usted tiene una aspiración futura a la alcaldía. Y está bien. Pero aunque no esté bien, y yo decido, porque él es mi hermano, Luis, y es hermano suyo, vamos a colocar en diálogo urgente un spot para Gustavo, para ayudarlo. De campaña. En la pero campaña es que usted no tiene que ver con de pre-campaña. Usted no tiene que ver con eso. Somos Luis y yo. Pero precisamente tú debes decir, yo debo decirte, mira, Khalil, pero es que usted la no ley puede, me impide, usted no puede mandar la ley aquí, me prohíbe. Que te lo prohíbe a ti, pero no a mí. Es que está regulado. Perdón, ese es el punto de los hermanos. Pero si Iván Fernández es candidato a diputado con usted, lo voy a joder. Compañeros, pongan 10 vallas que yo la voy a pagar. Usted se va a embromar. Claro, fracaso de una forma u otra, Luis, la sanción que va a ser sometido a esa persona no debe ser tan ligero como diga, bueno... Pero es que tú no puedes sancionar lo que yo ponga en mi casa. Y no solo eso, entonces, ¿cómo se va a sancionar? ¿Administrativamente o fruto de un proceso? Pero ese parte... Doctor, ahí hay como un arroz con mango extraño. Pero la forma de regular la campaña de forma tal que la interna no sobrepase los 3 meses, que no haya esa exposición a la publicidad. ¿Usted sabe lo que va a pasar, Gustavo? Van a venir otra vez las reuniones clandestinas. Pero claro que sí, es peor. Es peor. Entonces las reuniones deberán... Porque a ti, ¿quién no te conoce? ¿Quién no conoce en la ley, en la Ciénaga? En todo 3 meses contra una institución como Gustavo Sánchez. Bueno, no, pues la reelección está garantizada. Cristian Beltré arranca ahora. No, pero ahora que no está regulado. Mira, esa parte se va a pasar. Bueno, yo creo que también está muy claro, porque el tiempo es corto. Aspiración. Rapidito. No, antes de la aspiración. ¿En qué va el proyecto de ley de las enanas? Yo soy un partícipe de eso, del uniforme. Breve. Sí, claro. Ese proyecto de ley fue aprobado en primera lectura, ya tiene un informe de la Comisión Permanente de Trabajo para ser conocido en la próxima sección. Sí, claro, positivo. Pero hay algo que la gente me ha preguntado en función de la vinculación de hermanos que tenemos, y entonces Gustavo está planteando con esto el inicio de la jurisprudencia de eliminar todos los uniformes. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Usted va a tener que volver a hablar de eso aquí. De ninguna manera, eso solamente tiene que ver a las amas de casa, a las personas que hacen trabajo familiar. Tienen todo el derecho de tener su uniforme en su lugar de trabajo, en su residencia. Ahora bien, la doña que va a la plaza, la doña... ¿Ese es su trabajo en la calle? ¿Y el chofer? ¿Ese es su No, trabajo eso no en el tiene que ver. carro? Estoy hablando a las señoras que hacen trabajos domésticos. Las doñas que hacen trabajo doméstico están contratadas para hacer trabajo en tu casa. Tú la puedes uniformar en tu casa. Pero cuando tú la llevas al mola, agua, cual sea, no me le pongo un uniforme, no es su para que me diga se la trabajadora, se la esclava. El chofer anda en uniforme. El chofer no es ama de casa. El chofer es chofer. ¿Es discriminatorio eso? No, para la ama de casa sí es discriminatorio. ¿El trabajo no dignifica al hombre? No, entonces yo te digo, tú a una plaza, cuando tú ves una señora con una blusita... Y los mozos que están sirviendo, no es otra cosa, es que ese es su trabajo. Una señora que está sentada, te lo voy a poner de esta manera, una señora que está sentada contigo en una plaza y una blusita de
típica Mickey Mouse. típica de Mickey Mouse. Sí. ¿Qué dice la gente? Es el esclavo, es la trabajadora, ¿La es el esclava? hombre. Claro que sí. Bueno, ¿Cómo se O camina sea, que tú atrás? el que es empleado de Tanto esclavo. así. Estoy haciendo la boda del diablo. No, la voz del diablo No es eso, no, pero escúcheme, yo lo voy a interrumpir. Yo siento a la nana y mis hijos ahí. Sí, pero Cuando tú, nosotros inmediatamente- tenemos uniforme. sí, yo sé. Mentira, ¿tú Perdón, sabes lo que viene perdón. hermoso Sí. automáticamente? Un picapo, dos pechuritas. Eso es otra cosa. Pues yo te pregunto, cualquiera de ellos que va a una plaza y ve una mesa sentada, identifica inmediatamente Yo cuál lo es identifico cuál es al la mozo, sirvienta, identifica cuál es- al chofer, el pero chofer, es que ese es su pero lugar que de trabajo, el chofer, el uniforme no tiene que es ver. que el Sí. chofer no tiene nada que ver, ni Y el trabajo mozo, no es ni indigno. el policía, ni el mecánico. Es la señora que trabaja en tu casa, solamente Pero ella. esa es una discriminación positiva A la la- que usted está haciendo. ¿Entiendes? Pero déjame decirte, todos ellos saben exactamente Tiene que ver. cuál es en qué forma se discrimina Usted esa va a señora. tener que volver No, para que eso- hagamos eso. no, Pero dígame no, una eso es cosa. otra cosa. Oiga No, esto, don Luis. Han salido algunas aspiraciones ya a la presidencia de la República en cuanto al Partido de la Liberación Dominicana. Domínguez Brito salió, también salió. ¿Quién fue el otro que sale? Carlos Amarante Amarante, hoy Reinaldo. y La gente Reinaldo tan mala Paredes. que se lanzó Carlos Amarante. ¿Qué ¿Qué, fuerte? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Yo pienso que le dan un menú de opciones al pueblo dominicano, a los PLDistas, para que dentro de la cantidad de candidatos que hay, elijan el que ellos entienda más. Y creo que es conveniente. O sea, Danilo lo hizo en su momento. O sea, yo pienso que los ¿Debe relevos son renunciar? importantes. Yo pienso que sí, que debe renunciar. Y que no hay cualquiera ningún de problema usted ello. cree que una pregunta fuera de Danilo, porque la Constitución no le permite. Pues yo le iba a preguntar si él cree que con esto se acaba la reelección. ¿Alguno de ellos tiene algún chance de ganarle a Leonel Fernández a lo interno? Muy difícil. ¿Cómo es? Eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta de Gustavo. La alcaldía, hay movimiento, a mí me Sí. llegan muchísimas cosas. Ya en un minuto, Cali, Sí. tal vez nos pegamos ahí. ¿Va por la alcaldía del distrito? Yo creo que la circunscripción número 3 de los barrios de la parte norte del distrito deben tener la oportunidad de presentar su candidato. Ya Bueno, lo dije. lo cierto Iván, es anota que ahí. hemos tenido un tema claro, ya tenemos definición de ley de partidos, ya tenemos definición en cuanto al PLD y tenemos eventual definición con una nueva propuesta a la alcaldía de la demarcación electoral número 3 con Gustavo Sánchez. Hermano, gracias por haber participado en Diálogo Gracias a ustedes, Urgente. Luis. Amigas y amigos, continuamos. Anunció que se retira, me dijo fuera, lo voy a decir. Sí. Fuera de Una primicia, atención, primicia. Primicia, Iván Fernández, se retira el Varias para el torneo que viene. 100,000 pesos le dieron al segundo lugar, no puede ser. Caramba. Bueno, amigas y amigos, continuamos en breve después de la pausa con este su espacio, Diálogo Urgente.